Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Elian y bienvenidos a un nuevo video para seguir aprendiendo literatura. Bueno, como habíamos venido abordando el tema de literatura peruana, sobre todo representantes del indigenismo peruano. Ya, el día de hoy vamos a hablar sobre un autor que en todas sus obras literarias utiliza un lenguaje híbrido. ¿Saben de quién estoy hablando? Bueno, estoy hablando de José María Arguedas. Es un autor muy reconocido y vamos a seguir la misma dinámica. Vamos a hablar sobre algunos datos biográficos para posteriormente hablar sobre sus obras literarias y sobre sus diversos escritos. Ya. José María Arguedas nació el 18 de enero de 1911. Fueron sus padres el abogado cusqueño Víctor Manuel Arguedas Arellano y su madre Victoria Altamirano Navarro. Ya, se dice de que José María Arguedas, cuando aproximadamente tenía 2 a 3 años, perdió a su madre. Esta falleció y que posteriormente habían pasado 3 años, su padre se casó por segunda vez con una terrateniente de Ayacucho. Ya, como su padre era un abogado y no tenía un trabajo estable, seguro tenía que viajar a diversas ciudades del país. Es por eso que Arguedas se quedaba al cuidado de la madrastra y el hijo que ésta tenía. Ya pues no recibía un trato agradable de parte de su madrastra. Recibía un trato como un sirviente más de su familia, a pesar de que estaba en su propia casa. Es por eso que Arguedas, cansado de estos maltratos, se escapa junto a su hermano Arístides en 1921. Bueno, ellos se refugiaron en la hacienda Biseca, donde pasaron aproximadamente o vivieron con los indígenas aproximadamente 2 años. Ellos hablaban su mismo idioma, que vendría a ser el quechua, y también estaban aprendiendo de sus costumbres, de su cultura de los indígenas. Ya, ya en 1923 su padre los recoge y los lleva en peregrinaje por diversos pueblos y ciudades de la sierra peruana. Bueno, esta parte o este fragmento de su vida de Arguedas es un aspecto muy importante porque este pasaje también lo cuenta en una de sus principales obras literarias, Los ríos profundos, quien a través de su protagonista, Ernesto, un niño de 14 años, cuenta que había conocido por su padre, por su trabajo de abogado, más de 200 pueblos de la sierra peruana. Y ahora, continuando con su biografía, vamos a seguir. Después de terminar su etapa de la secundaria en diversos colegios en Abacay, en Ica, en Huancayo, en Lima, ingresó en 1931 en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima para estudiar literatura. Ya en esos años, siendo como estudiante, trabajaba como auxiliar de Administración Central de Correos de Lima. Pero pierde este trabajo debido a qué? Porque este es apresado por participar en una manifestación estudiantil a favor de la República Española. Ya a partir de ahí también es encarcelado, ¿no? En la cárcel peruana El Sexto. Y a partir de ahí también Arguedas, ¿no? Plasma todo lo que se vive o cómo son las cárceles peruanas. Aquí es por eso que escribe una de sus obras que también es bueno, sería bueno que lo leamos todos y donde plasma, ¿no? Parte de su experiencia, cómo ha sido su vivencia dentro de esta cárcel. Después de haber pasado esta época de su vida, él, después de salir, ya retomó su vida de alguna forma, pero a pesar de eso siguió adelante
Y por eso es que asumió cargos importantes, ¿no? Por ejemplo, ha sido director de la Casa de la Cultura del Perú, también ha sido director del Museo Nacional de Historia del Perú y ha sido profesor y catedrático en diversas universidades del país. También fue galardonado con el Premio Fomento a la Cultura en las áreas de Ciencias Sociales y Literatura, con el Premio Inca Garcilaso de la Vega en 1968. Eso vendría a ser parte del resumen de la vida de José María Arguedas. En resumen, podemos decir que José María Arguedas fue un escritor, fue un poeta, fue un traductor, fue profesor, fue antropólogo, fue etnólogo. En resumen, se desarrolló en varios ámbitos. Así que